Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto nuevamente para mí poder celebrar esta acción de gracias en este domingo ya de la semana 27 del tiempo ordinario. Más elegante, estamos en el domingo 27º del tiempo ordinario. La palabra de Dios hoy es hermosa, es tanto la primera lectura como el Evangelio son muy parecidas, porque la primera lectura nos narra, es un poema de un amor pasional, de amor y desamor, de crueldad, de sangre incluso. Retomemos el capítulo 21 de Mateo que escuchamos hace un momento, de los versículos 33 al 43. Jesús metafóricamente habla de un viñedo, que es lo que hemos venido escuchando desde hace 15 días, hace 8 días y hoy, un viñedo. Les decía hace 15 días, si no mal recuerdo, que nuestra cultura no está habituada a un viñedo, porque no somos de una cultura de las uvas. Sí lo somos tal vez del maíz, del maguey, del nopal, etcétera, pero no de las uvas. En esas tierras de Europa, las tierras de Palestina, sí tienen la cultura de la uva y plantan grandes viñedos. La palabra de Dios hoy, Jesús pone esta metáfora diciendo, a la luz también de la primera lectura del profeta Isaías, que había un dueño. El dueño evidentemente es Dios, es el propietario. Y dice que tenía un viñedo. ¿A quién se refiere cuando dice el viñedo? Se refiere evidentemente a el pueblo de Israel. Él es el viñedo. Y el viñedo también se refiere y puede referirse a la iglesia. Sin embargo, el viñedo también puede referirse a ti y a mí. ¿El viñedo a quién se refiere? A mí concretamente. Yo soy el viñedo que el Señor planta y cuida. ¿Hasta aquí vamos bien? Los primeros versículos nos dice que hizo 5 acciones el propietario. Dice, había un propietario que, primero, plantó un viñedo. ¿Qué hizo? Plantó un viñedo. Es decir, lo trajo a la existencia, lo trajo a la vida. Y si hace referencia al pueblo de Israel, imagínense el pueblo de Israel esclavizado, como va narrando el Salmo, lo trajo de Egipto y lo plantó, lo creó de la nada, porque el pueblo de Israel era nada, ni siquiera era pueblo, era un grupo de esclavos que el Señor lo sacó de la esclavitud y lo llevó a la libertad. Y frente al monte Sinaí, ese Dios que es el propietario, con ese viñedo le dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y ese Dios fue llevando a ese viñedo, al pueblo de Israel, lo fue encaminando. ¿Qué necesidad si ese viñedo, si ese pueblo de Israel iba a ser rebelde, necio, pueblo terco, rebelde, traidor, que muchas veces los profetas le dicen al pueblo de Israel, te has prostituido con otros dioses? Y si ese viñedo también se refiere a la iglesia, ¿qué necesidad que en la plenitud de los tiempos Jesús funda la iglesia sabiendo los problemas, las dificultades, los choques, las divisiones? Más aún, si el viñedo se refiere a ti y a mí, también nos trajo a la existencia. En un momento determinado nos trajo a la vida y estamos aquí. Y si sabía Él, porque
el Señor todo lo sabe, que le íbamos a traicionar, cómo íbamos a hacer, que íbamos a fallar, que íbamos a caer una y otra y otra y otra vez. ¿Qué necesidad de plantar este viñedo en este mundo? Pero lo hermoso es que dice hoy la palabra de Dios, había un propietario que plantó un viñedo. A pesar de todo, ¿qué hizo? Plantó un viñedo. Primero. Segundo, colocó alrededor del terreno una cerca. ¿Para qué piensan ustedes que habrá puesto este propietario una cerca alrededor del terreno en el viñedo? Para protegerlo. Fíjense cómo es este Dios que no solo planta el viñedo, sino que lo protege. Fue protegiendo al pueblo de Israel, ha ido protegiendo a la iglesia y te ha ido protegiendo a ti y a mí a lo largo de nuestra propia historia de salvación. Ha puesto para el pueblo de Israel una cerca, que es la ley, que fueron los mandamientos. Hoy nos pone una cerca, que es su palabra, que son los mandamientos. Nos cuida, nos protege. Segundo. Tercero, construyó una torre para el vigilante. ¿Para qué habrá puesto el propietario una torre? Para estar vigilando. ¿Qué cosa? El viñedo. Que no exista nadie que se brinque la barda y que le robe las uvas, que haga destrozos. Siempre hay un vigilante, y han habido a lo largo de la historia del pueblo de Israel vigilantes en la iglesia y en nuestra vida. Siempre el Señor nos pone a alguien que esté vigilando, que esté cuidando, llevándonos de su mano. Cuarto, cavó un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es una especie de agujero, piscina, un hoyo. Cavó un lagar en la piedra, que generalmente era una especie de recipiente o una especie de alberca, en donde cuando se cosechan las uvas se echaban ahí. Y había trabajadores que se lavaban muy bien sus piecitos, o quién sabe la verdad, y empezaban a machacar con sus pies las uvas para que agarrara sabor. Y de ahí sacaban el mosto para el vino. Ese es el proceso. Y sabemos que en la Sagrada Escritura el vino, todo ese proceso significa alegría. El proceso de producir alegría. Eso hizo el propietario. Y quinto, lo arrendó. Le dijo a alguien, ¿sabes qué? Este es mi viñedo, te lo doy para que lo trabajes. Y cuando venga el tiempo de la cosecha, de la vendimia, regreso por la parte que me corresponde. Y dice el texto, y se fue de viaje. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto es lo que hace el Señor con su viñedo. Ojo, vamos a partir de este contexto. Primero, el Señor nos ama tanto que nos cuida, nos lleva de su mano. A pesar de todo, nos va llevando por la vida, por el camino de la vida. Nos protege, nos cuida, nos pone una cerca, nos planta en la existencia, nos pone un vigilante y nos da dones, gracias para trabajarlas. Con amor el Señor nos crea y nos da. Primero, y esto tendremos que reflexionar
hemos recibido esa gracia de Dios, esa bendición. La vida misma es del propietario. Yo soy ese viñedo que el Señor ha plantado y que me ha traído a la existencia, y hoy, a la luz de la parábola, no me deja de su mano. ¿Me expliqué? Segundo punto a meditar. Estos dones, esa gracia que Dios me da, fíjense, si vemos a la luz del texto, ¿qué hicieron estos individuos con lo que habían recibido? Querían quedárselo, querían apoderarse de lo que no era suyo. ¿E hicieron al final bien o hicieron el mal? ¿Sabes? Muchas veces nosotros, esos dones, esa gracia, la gracia que recibimos de Dios, gracia viene del griego charis, que es gratis, regalo gratis, eso que Dios me da, ese don, esa gracia, ese talento que recibo del Señor, a veces lo utilizo para pecar. Si esa inteligencia que el Señor me dio la utilizara para hacer el bien, otra cosa sería. Si esa guapura, hermosura, lo utilizara para el bien, otra cosa sería. Pero tristemente, la inteligencia, la hermosura, la guapura, las capacidades, los dones, los talentos que Dios me da, los utilizo para pecar. ¿Cómo lo hicieron estos hombres de la parábola? ¿Qué tanto tú y yo, que somos el viñedo, utilizamos los dones, los talentos y pecamos? Y hacemos y terminamos haciendo el mal. Tendríamos hoy que meditarlo. Tercero, en todo este proceso, yo me pongo a pensar y les pongo como ejemplo una mamá. Cuando tiene un hijo necio, rejego, y en todas las familias seguramente habrá alguien que dice, ¡ay! ¿Sí o no? Y tú ves a la mamá que le tiene una tremenda paciencia. Y tú quisieras ir con tu mamá y decirle, oye mamá, ya por favor. Y de hecho hay quien sí va y se lo dice. Pero la mamá, una y otra y otra y otra vez, le perdona al hijo, una y otra y otra. Y no lo entendemos. ¿Tendría que estar en el lugar y en los zapatos de la mamá o no? ¿Cómo es posible que tenga una tremenda paciencia con su hijo, que se equivoca, que tropieza y que cae? Si una mamá es capaz de eso, trasládalo a nivel Dios. Vemos como el proceso del texto les dio el viñedo para que lo trabajara. Vino el tiempo de la cosecha de la vendimia. Mandó a sus emisarios a recoger su parte. Pero estos hijos de toda su rejijurria los agarraron, maltrataron, le pegaron a uno, a otro lo mataron. Fíjense, y el Señor, pudiendo enviar a todo el ejército y con un tronido de dedos, a ver, hijos, vengan acá, denme ese viñedo, lárgate de aquí, no lo trabajas, dámelo. Sin embargo, vemos, tercer punto, la paciencia de Dios. Toda la historia de la salvación vemos a un viñedo, a un pueblo necio, terco, rebelde, pecador, caen,
una y otra y otra y otra vez. Y el Señor paciente. Y si lo trasladamos a nuestra vida, una vez y pecamos y caemos y una y otra, nos queremos apoderar de lo que no nos toca, de la gracia la utilizamos para pecar y de hecho pecamos, caemos y el Señor, paciente, vuelve a enviar a otros emisarios. Es más, envía a su propio Hijo y lo asesinan. Y la paciencia de Dios se mantiene. Y el tercer punto es, ese Dios es un Dios paciente, que me mira con misericordia, con amor, y es paciente. ¿Vamos bien? Y cuarto punto para cerrar. ¿Cómo termina el último versículo del capítulo 21, el versículo 43? ¿Se acuerdan? Toc, toc, ahí están. ¿Cómo termina? Lo voy a tomar textual. Escuchen, dice el texto, dice así, el último versículo, escuchen, dice, está hablando, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, sobre la escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y el último dice así: por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra de Dios. Les será quitado el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. En el fondo, ¿qué está haciendo? Fíjense, en el fondo lo que escuchamos al final es, ojo, el juicio de Dios. Agárrate, Gertrudis. Agárrate. ¿Piensas que nunca va a haber consecuencias de nada? Agárrate. Todo tiene consecuencias. Todo. Si yo hago algo bueno, evidentemente va a tener consecuencias buenas para mi vida. Si yo empiezo a hacer cosas malas como estos arrendatarios y empiezo a apoderarme de lo que no es mío, empiezo a maltratar, empiezo a hacer eso que yo hago negativo, tendrá consecuencias negativas. Tarde o temprano vendrá un juicio. Y de ese, hermanos, no me voy a librar. Al final seré juzgado, al atardecer de mi vida seré juzgado en el amor. Vendrá un juicio. Y de eso nadie habla, pero vendrá un juicio. Y tengo que pensar cómo estoy viviendo mi vida en este momento. Yo soy el viñedo y el Señor me ha plantado, me ha protegido, me ha cuidado, me ha llevado de su mano. Es extremadamente paciente conmigo, pero al final vendrá un juicio y pienso que me voy a escapar de él. Lamento decirte que no. Vendrá un juicio y seré juzgado en mis obras. ¿Me expliqué o no? Eso nos lleva a pensar, mira, no nos hemos muerto, estás vivo, estás viva aquí.
Se suele decir, estás vivita y coleando, sonrojado y cachetón. Aquí estás. ¿Por qué no pensar y decir, chin, la estoy regando? Como persona dejo mucho que desear con mis actitudes, con mis palabras, con mis expresiones. No se diga como hijo, o como esposo, como esposa, o como mamá, papá, como sacerdote, como servidor. Tengo muchas actitudes que no van bien. No me he muerto, aquí estoy. ¿No crees que tendríamos que empezar a cambiar? Hoy nos va narrando el Evangelio, vendrá el juicio. Antes que llegue ese juicio, yo necesito entregarle al Señor frutos como ha venido a buscarlos. ¿Qué frutos? Dulces, como dice la primera lectura. Y que nunca el Señor, como lo dice el profeta Isaías, he venido a buscar frutos dulces y me he encontrado con frutos agrios, amargos. Y eso seguramente, muchas veces, es lo que estoy produciendo en mi vida. Frutos agrios, amargos. Es una extraordinaria oportunidad a la luz del texto, hacer un alto y decir, Señor, ayúdame a darte el fruto que tú vienes a buscar y que mi fruto sea un fruto dulce, como lo esperas de mí. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para comprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y como siempre, que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea. Nos ponemos de pie.